Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rush en el que vamos a hablar, bueno, pues de, como ya habéis visto en la noticia, de este cambio de tendencia que está habiendo y que nos lleva a que ya no somos, entre comillas, videojugadores o gamers, sino que ahora somos veojugadores. Entonces, esto la verdad es que me ha suscitado cuando vi la noticia, cuando la estaba preparando en eSports Bureau este fin de semana, bastantes pensamientos, bastantes quebraderos de cabeza y quería un poco comentarlo con vosotros, ¿vale? Así que, bueno, os voy a dar un poco mis impresiones de lo que está ocurriendo. Creo que no tenía, cuando hemos estado hablando durante mucho tiempo de qué es lo que está sucediendo en la industria del gaming, etcétera, etcétera, pues la verdad es que este informe, que es de donde sacamos los datos, la verdad es que viene a apuntalar un poquito pues el por qué están pasando determinadas cosas en la industria de los videojuegos. Y es un informe que, sin ser a lo mejor excesivamente técnico, porque tienes que pagar 5.000 pavos y yo no los he pagado, pero la información que te da, digamos, de manera gratuita o libre, te hace reflexionar y sobre todo no me tiene que hacer reflexionar a mí, sobre todo tiene que hacer reflexionar a los jugadores, quizás tampoco, pero sobre todo yo diría que a los publishers. Es un tema bastante interesante. Entonces, vamos un poco con la noticia y os cuento, ¿vale? La noticia es que un nuevo estudio que ha desarrollado o que ha liberado una nueva compañía, Media Research, ¿vale? Básicamente lo que viene a decir, y de ahí el juego de palabras del título, es que los gamers ya dedican más tiempo a ver a otros jugar videojuegos que a jugarlos ellos mismos, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto es un cambio de tendencia y explica o ayuda a explicar en parte muchas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Por tener el dato, ¿de acuerdo? Ahora mismo, según este estudio, los que se consideran gamers, ¿vale? Pasan 8,5 horas semanales visualizando contenido de videojuegos frente a 7,4 horas que destinan a jugarlos. Y tiene sentido, y os voy a decir el por qué. Y me pongo a mí como ejemplo más, yo siempre digo que soy un tío muy normal, con lo cual pues puedo estar tranquilamente en la media de esto que está contando aquí el informe, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, durante la semana, tiempo cero. Y el fin de semana sí que es verdad que intento sacar un huequecito, pues digamos el sábado por la tarde, un poquito del domingo por la mañana antes de terminar de pulir ciertas cosas de trabajo y el domingo por la tarde. Con lo cual, muy probablemente entre 3 horas del sábado por la tarde, 3 horas del domingo por la tarde y una horita y pico del domingo por la mañana o a lo mejor del viernes por la tarde, si se me ha dado bien la semana y demás, estoy en esas 7 horas y media. Fenomenal, ¿vale? Ahora, ¿cuánto puedo dedicar a ver videojuegos? Pues seguramente esté dedicando más, porque aunque no sea a ver el gameplay completo, ¿vale? Como tal, es decir, aunque en mi caso no sea una sustitución literal de quiero, como no tengo tiempo para jugar más este videojuego, me veo toda la historia. Pero sí que es verdad, aquí a lo mejor no sé a qué se refiere el estudio, pero sí que es verdad que si hablamos de que normalmente le dedico una hora y media al día a ver contenido de videojuegos, ¿por qué? Porque yo a las 10 de la noche chapo, estoy reventado, me pongo a cenar y yo ya no veo la televisión tradicional, yo me pongo a ver YouTube y veo pues noticias relacionadas con videojuegos, anuncios, trailers de videojuegos, algún pequeño gameplay, algún análisis, en fin, mucho contenido relacionado con videojuegos. Pues al final estamos hablando de una hora y media, ponte cada día, si haces 5 días ya tienes ahí 8 horas y media, es decir, sí que es verdad que técnicamente o dependiendo de cómo seamos de estrictos, repito, no sustituyo un gameplay por ver a alguien haciendo o jugando en ese gameplay, pero sí que si hablamos de lo que es contenido de videojuegos, veo más contenido de videojuegos de lo que realmente juego, ¿vale? Aquí hay matices, como digo. O sea, yo si al final quiero jugar a un videojuego, lo juego. No me pongo a ver a otro jugar a ese videojuego. Para ver a otro jugar a ese videojuego, lo juego yo. Lo que quiero de esos otros o de esos creadores de contenido es que me den información extra. Si el juego puede molar, si no puede molar, si ha salido mejor o peor, si hay que esperarse algún parche, qué le está pareciendo, opiniones, así me hago mi lista y digo, pues ahora yo tengo una lista y digo, pues estos son los próximos 5 títulos que voy a jugar. Algunos se va quedando para atrás porque voy metiendo juegos nuevos, otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de contenido que yo veo, polémicas que puedan haber surgido, etcétera, etcétera. Pero entiendo que habrá gente que diga, pues yo no quiero jugar al videojuego, o incluso, peor todavía, no tengo medios para poder jugármelo, pues me cojo, me voy a un streaming de Yo Juan o de alguno de estos y como va a hacer un gameplay entero, pues venga, pues me lo como, ¿no? Entonces, esa es la situación real a día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este gráfico, entonces lo que te dice es
¿Qué es lo que están viendo relacionado con videojuegos distribuido por jugadores? Entonces lo que te dice es que la franja de 16 a 19 ve videojuegos, ve vídeos de juegos un 23% y reproduce su propio gameplay un 2%. Esto pues se va al 26 y 5 para la gente de 20 a 24 años, para la gente de 25 a 34, de 23 a 8, etcétera, etcétera. Y ya cae más porque a partir de los 45 a 55 pues parece ser como que juegan menos y streamean menos, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué destaca esto el informe que es importante? Porque venimos hablando de industria con despidos, que se contrata gente, que la cosa no está yendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo una vez más con un nuevo argumento, ¿vale?, a explicar el porqué de la situación. La industria del gaming a nivel global está funcionando como un tiro, repito, no se resiente o se resiente muy poco con la crisis. La gente juega videojuegos, quiere videojuegos, consume contenido de videojuegos y el videojuego es un entretenimiento, es el principal, diría yo, medio de entretenimiento. Ahora, situación, repito, a nivel macro, sin problemas. Y está peleando con plataformas de streaming, como estamos viendo ahora mismo con los streamers, que ahora entramos en esa parte. Cuando digo plataformas de streaming me refería más a OTT como Netflix, Amazon Prime, Max, etcétera, etcétera, ¿vale? Disney Plus, con otras opciones como teatro, deporte, música, cine, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el problema no está a nivel macro, el problema está a nivel micro. Y como he dicho muchas veces, el problema está a nivel micro, ¿por qué? Porque antes, donde una compañía se gastaba X y vendía 2X, ahora para hacer el mismo juego tiene que gastarse 2X, pero vende la mitad de X, ¿de acuerdo? Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez te resulta más costoso realizar un videojuego AAA y eso no te garantiza que tengas unas ventas o que las ventas vayan a crecer con el gasto. Todo lo contrario, más bien se estancan o no llegan a lo que se espera y lo estamos viendo. Por ejemplo, Final Fantasy VII Rebirth ha salido esta semana que, oye, que el juego con el tema de la nominación a Game of the Year y demás, que ha tenido muy buenas ventas o que está surgiendo nuevas ventas, que por lo visto ha sido el tercer juego más vendido en todo Asia. Oye, pues es una cosa espectacular. Pero ¿qué ocurre? Y fijaros mucho en los matices, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante cuando se dice, casos de Ubisoft, etcétera, etcétera, no ha vendido. Bueno, no ha vendido, ¿qué significa? Significa que no ha vendido con las expectativas. Las expectativas de las compañías son, si no se adaptan a este nuevo modelo, desorbitadas. Es decir, como me he gastado 3 veces más en desarrollar este videojuego de lo que me gasté en la primera parte del juego, ahora quiero vender en economía de escala 9 veces. Y es como, no, esto no funciona así. Antes podía ser, pero ahora, con cómo está el mercado, con la saturación que hay de títulos y con otras opciones de entretenimiento que tienes, pues no puedes hacer eso. Y a todo esto, como digo, se une este hecho que estamos comentando hoy, que es tremendamente importante. Es decir, ya no solamente es el hecho de decir, es que claro, yo lanzo el videojuego, pero como han lanzado 5 o 6 videojuegos, fijaros lo que hemos tenido en octubre, noviembre y diciembre. Yo me quiero jugar al Star Wars Outlaws. Lo tengo ahí pendiente, estoy rejugándome la trilogía de Mass Effect, que os diré, haré un vídeo de cada uno de ellos, incluido la trilogía más Andrómeda. Y después me quiero jugar al Star Wars Outlaws porque estoy viendo, y también haré un vídeo de Ubisoft, que le están dando cariño, que está mejorando, y es un juego que a mí personalmente me interesa. Por lo menos empezaré. Si luego no me gusta, pues igual lo dejo, pero empezaré. ¿Qué ocurre? Que ni he llegado, gracias a Dios, al lanzamiento de agosto, ni he llegado al lanzamiento ahora en Steam, entonces me lo voy a jugar, yo te diría que casi 6 o 7 meses después de que haya salido. Entonces las compañías tienen que entender que, uno, ya no tienes ese efecto de ventas tan concentrado en el tiempo, especialmente en esta tipología de títulos, que se puede alargar más y que para que se alargue más y sigas teniendo ventas, no tienes que concentrar a lo mejor todo el marketing en... Gran parte sí, pero que también tienes que hacer un esfuerzo extra en marketing para que el juego no quede en el olvido, porque hay posibilidades de que se venda más adelante, ¿vale? Simplemente a la gente no le da tiempo a consumir todo lo que tiene. Y luego está el hecho que también tiene que tener en cuenta la compañía, ¿de acuerdo? De que al final yo digo, pues mira, macho, me salen 2 juegos este mes, no tengo tiempo para jugarlo, ni a lo mejor dinero. ¿Qué voy a hacer? Pues como me interesa ver un poco de qué va, me voy a ver a Illo Juan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esto es una circunstancia que tiene que hacer pensar a los desarrolladores, a los publishers, y ojo, porque si le aceptan pueden crear nuevas sinergias importantes e interesantes. Si no la aceptan o se mosquean, vamos a tener un problema y ahora os explico por qué. Al final, ¿qué ocurre? Es una venta, y yo Juan compra el videojuego,
2 jugadores, entre comillas, o 2, o peor, una venta, N jugadores, muchos, que no juegan el videojuego porque se lo ven jugar a ellos, Juan, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir realmente que haya perdido la compañía que sea el dinero de esos N jugadores porque están viendo jugar a ellos Juan en lugar de jugarlo a ellos? Ni sí ni no, es decir, no es tan así, ¿no? Es decir, muchos de esos jugadores no le iban a comprar nunca, con lo cual está bien como medio de promoción porque por lo menos das a conocer la compañía, la IP, y si realmente a la gente le gusta, tienes posibilidades de que en un futuro puedan comprar el videojuego, ¿de acuerdo? Pero, por otro lado, también es verdad que muchos de esos jugadores sí que a lo mejor es como, pues ya he visto el título o visto lo que me interesaba ver del título, ya no lo compro, ¿vale? Y a lo mejor, pues en unas rebajas de Navidad, en una oferta especial y demás, pues podías haber rascado alguna venta. Entonces, esto es una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los creadores de contenido le están quitando ventas, no sé en qué proporción, pero le están quitando ventas a los publishers, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo rocambolesco que es esto, ¿vale? Ahora mismo los publishers lo que hacen muchas veces es vamos a lanzar un juego, hablo con los streamers de turno para que me lo promocionen. Que lo entiendo, porque al final es una forma de publicidad que va a llegar a muchísima gente, con lo cual es casi mejor que hacer un anuncio de televisión y demás, porque mis jugadores no están en esos medios, están más en ver si yo Juan dice que le mola tal juego, entonces yo me lo juego, con lo cual tienen que hacerlo así, pero también corren, es una especie de arma de doble filo, porque corren el riesgo de que entonces, si yo me he puesto a ver lo que está jugando y yo Juan, ya no juegue yo el videojuego, ¿vale? Entonces, ¿por dónde tiras como publisher? Entonces, pues aquí se pueden dar cosas a futuro, pues muy interesantes. Por ejemplo, pues no sé, que a lo mejor, ojalá no, pero que a lo mejor los publishers en un momento dado digan, y no quiero dar ideas, pero vamos, que no la idea no la doy yo, esto seguro que ya lo están manejando 50.000 mentes en 50.000 estudios. Decir, oye, pues no permitimos gameplays completos de nuestro videojuego. Permitimos, no sé, un gameplay de 1 hora o permitimos que saques algo que esté más avanzado en la primera hora de juego si vas a hacer un análisis o si vas a hacer un comentario del vídeo, pero lo que es un gameplay completo, ¿sabes? Subido, comentado, un streaming de esos de 5 horas que te pasas ahí hablando de todo y tal mientras juegas, pues a lo mejor las compañías pueden llegar a prohibirlo. De hecho, tenemos un ejemplo bastante claro que es el tema de Nintendo. Nintendo no permite esta tipología de contenido. ¿Será por esto o no? Pues no lo sé, pero da que pensar. Esa puede ser una de las primeras medidas que puedan tomar las empresas. ¿Otras medidas que pueden tomar? Pues la verdad es que no lo sé. Es decir, es un momento en el que es una situación bastante, a ver, no digo incómoda, porque tiene partes muy positivas, como digo, el tema de la marca, de dar a conocer tu juego, tu IP, etcétera, etcétera, pero que quizás van a empezar a limitar un poco y a controlar un poco más la forma de generar contenido de estos streamers, ¿vale? Porque como digo, al final, una venta en el que no vendes, ¿no? Y ya he dicho antes que no están de esta manera porque no se pueden cuantificar las cosas así, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no sé lo que haría. Creo que depende también mucho de mi tipología de juego. Es decir, si yo tengo un juego que es un modo campaña, probablemente a lo mejor yo, si le cedo algo, o si no lo cedo, simplemente a la hora decía, a la hora de hacer una cesión para una promoción, ni siquiera una cesión para una promoción, en lo que sea unas condiciones del juego, ¿vale? Cuando compras el juego, o simplemente, pues no sé, que a lo mejor te conectes online al videojuego y te haga hacer una ¿cómo se dice? De condiciones y demás, y que tengas un checkbox. Ese checkbox pone que tú no puedes emitir más de, no sé, 5 minutos de gameplay, ¿vale? Con lo cual, el que haga eso, tú puedes llegar como publisher y decirle a Twitch o a YouTube, te tiro esto, ¿vale? Te tiro ese vídeo. En esa tipología de juegos, porque al final la tipología de juegos, como veíamos en el vídeo del 30 aniversario de PlayStation, donde tú lo que tienes es lo más importante, tu modo historia, tu narrativa, pues ahí lo puedo entender. A lo mejor luego hay otros videojuegos, como por ejemplo un juego como servicio, voy a poner el ejemplo de un Helldivers 2, pues ahí a lo mejor dices, oye, escucha, streamea lo que te dé la gana, porque al final lo que estás viendo o lo que estás streameando no es lo mismo que tiene que vivir el jugador que vaya a jugarlo después. Es una idea, esto es lo que puedes llegar a conseguir. Pero tu partida y la mía, entre comillas, van a ser un poco diferentes, porque aunque sean las mismas misiones y demás, voy con un jugador, voy con otro, en fin, es entre comillas diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa tipología de juegos
sí que entiendo que puedan dejar hacer o generar contenido a tutiplén. Pero repito, creo que en lo que es un gameplay puro y duro de esta tipología de videojuegos single player, yo creo que a lo mejor las compañías van a empezar a limitarlo. Y creo que un poco el tema de Nintendo va por ahí, ¿vale? Porque al final es como, escúchame, si dejo que uno le muestre toda la historia al resto, ya no se me compran el juego, ni aun cuando a lo mejor lo que iba a conseguir eran ventas residuales, que seguramente el que era fan del juego no va a verlo, va a jugarlo. Pero a lo mejor en un de no tengo tiempo, o a lo mejor es como voy un poco retrasado, me termino un juego, me lo compro en 2 o 3 meses, que no es mucho, pero es que a lo mejor en 2 o 3 meses ya está rebajado porque no ha tenido buenas ventas. Y entonces, sin quererlo o sin hacer la aposta, me he ahorrado 20 pavos y la empresa es la que ha perdido 20 pavos, ¿no? Que luego habría que ver si el precio del juego lo merece o no, ¿vale? Pero estamos hablando de una situación normal. Yo, por ejemplo, hay un caso aquí que es muy llamativo, que es el de Alex el Capo. Cuando pasó lo del tema de Final Fantasy VII Rebirth, incluso creo que pasó con el tema de Final Fantasy XVI, que el tío decía, yo respeto absoluto, pero que el tío decía que era muy fan de los juegos, de repente se pone a jugarlo, no le mola y dice, pues me veo la historia. Pues te pierdes un huevazo de cosas. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, te puedes ver todo el vídeo, pero el gameplay es interesante. Los combates a mí, por ejemplo, del 7 y del Remake y Rebirth me parecen espectaculares. Entonces, sí, la historia te la estás viendo, pero creo que lo que es la gracia y la esencia de ser un jugador lo estás perdiendo, ¿vale? Entonces, ¿te puedes seguir llamando gamer? Seguramente, faltaría más. Pero yo si tengo que apostar por ser videojugador o veojugador, evidentemente apuesto por videojugador. Lo que veo son temas relacionados con juegos, no gameplays puros y duros. Pero repito, esta es mi opinión, ¿vale? Entonces, bueno, pues el ejemplo del Axel Capo lo ponía porque creo que es una situación muy normal, ¿no? Y que mucha gente, o que, a ver, no estoy diciendo que Final Fantasy VII Rebirth haya perdido ventas o un huevazo de ventas por el tema del Axel Capo, pero entre uno, otro, streamers, etcétera, etcétera, sí que estás perdiendo. O sea, ya te digo, no sabría cuantificar la magnitud de la pérdida, pero dado como estamos hoy en día, en la que todo el mundo quiere garrapiñar, evidentemente, lo máximo posible, en la que, salvo rarísimas excepciones, y tenemos ahí, por ejemplo, un caso muy claro como es el de Microsoft, estás intentando lanzar tu juego en todos los sistemas habidos y por haber, porque al final dices, ¿por qué me voy a limitar en el número de ventas, no? Si puedo venderlo en una plataforma que tiene 50 o 60 millones de unidades, coño, voy a venderlo. Entonces, al final, repito, estás intentando coger ventas de donde sea. Y evidentemente esto es algo que te influye y que te quita ventas. Puede que no en una cuantía muy grande, pero quizás a lo mejor lo suficiente como para que el videojuego pues, pueda salir más o menos rentable, para que te puedas plantear el tener una segunda o tercera parte, etcétera, etcétera. Y como digo, pues ahí es un balance entre qué me ha aportado esto a nivel comunicación y cuánto he perdido de ventas. Y repito, ahí creo que las compañías tienen que empezar a ser inteligentes y saber, y no es que quiera ser malo con el tema de la gente, pero que yo si fuese una compañía vería qué contenido puedo permitir que se haga gameplay puro y duro y qué contenido no. Es mi opinión, repito, ¿vale? Y no lo veo, y si algún día pasa, no lo veo criticable. Veo que la compañía estaría defendiendo su posición y es más, independientemente de que hay unos intereses de por medio y demás, yo recomendaría que si te gusta mucho un videojuego, una de dos, o ahorres o vayas con tranquilidad, etcétera, etcétera, más allá, dejando ya a un lado lo que son los intereses de la compañía, ¿vale? Que lo juegues, porque al final la experiencia de verlo a la experiencia de jugarlo no es la misma ni por asomo, ¿vale? Ni por asomo. Hay que estudiar cada uno de los videojuegos, pero no es la misma. Entonces, bueno, este era el vídeo de hoy. No sé qué opináis vosotros, no sé si sois de los que a lo mejor cogéis algunos títulos y en lugar de jugarlos los veis. Si es así, explicadme por qué. Si echáis de menos, oye, pues me he arrepentido porque ahora lo he jugado, lo he visto y ahora me gustaría jugarlo, pero claro, ya no es lo mismo porque ya sé lo que va a pasar y ahora que podría disfrutar del juego no puedo. En fin, todas esas circunstancias, o si estáis de acuerdo conmigo o no, pues me lo comentáis, me lo dejáis en la caja de comentarios y chateamos y hablamos y comentamos de todo un poquito, ¿de acuerdo? Y nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.